Bien, buenos días. Tengo dos desafíos fundamentalmente importantes y una gran suerte. Primer desafío es hablar después de la gran maestra Aida Kemelmacher, ¿verdad? Es un poco complicado, ¿verdad?, por lo que ella representa para el mundo del derecho de familia. Y el segundo es que tengo 25 minutos para decir todo lo que quiero decir de la experiencia de El Salvador y de lo que puede servir para esta reflexión que estamos haciendo. Y la gran suerte es que hablar después de Aida es utilizar los fundamentos filosóficos, jurídicos, teóricos que ella ha esbozado para desde la experiencia de juez decir que es cierto y que lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, en los siguientes 25 minutos, estimados amigos y amigas, pretendo hacer esta reflexión sobre la experiencia de El Salvador con una ley procesal de familia autónoma. Primera cosa es que nos tenemos que hacer varias preguntas en torno a esta reflexión. En primer lugar, si es necesario un instrumento procesal propio para los conflictos que tienen que ver con familia, ¿qué elementos debe contener ese instrumento? ¿Cuál sería la finalidad de ese nuevo diseño? Y la pregunta que ya Aida nos hacía, ¿y por qué esa necesidad? ¿Que acaso lo que tenemos no nos sirve? ¿O qué es lo que hemos tenido en nuestros países que no nos ayuda a hacer esta reflexión? Bueno, ¿qué teníamos en El Salvador antes de 1994? Teníamos que toda la situación de familia, de los conflictos de familia a nivel sustantivo y procesal, se regulaban tanto en el Código Civil de 1800 como en el Código de Procedimientos Civiles de la misma época. ¿Y qué había en ese código? Bueno, en ese código, ahora ya derogado, ¿verdad?, y aunque no ha significado una derogatoria tan importante, digo yo, porque se siguen manteniendo cosas del pasado como declaratoria de rebeldía, como caducidad de la instancia, que a mi juicio son situaciones que deberíamos de revisar. Pero este código, en el 94, antes del 94, lo primero que tenía es una gran clasificación de juicios. Hablaban de juicio posesorio, doble, ejecutivo, petitorio, ordinario, sumario, simple, extraordinario. Como dice el niño, parece complicado todo eso, ¿verdad? Y más todavía, este otro niño no cree que en esa diversidad de tipología de juicios, en lo que se refiere al derecho de familia, también era complicado, porque había un modo de proceder para el divorcio, un modo de proceder para disolver la sociedad conyugal, para la habilitación de edad, para nombrar jurador, para seguir suspensión o pérdida, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos daba la idea de que era bastante complicado litigar en materia de familia, porque el abogado tenía que manejar todas esas tipologías, todas esas modalidades procesales, y los jueces de igual manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba o qué es lo que generaba, a mi juicio, esta situación del Código de Procedimientos Civiles? Bueno, se acentuaba el formalismo y el ritualismo, es decir, el énfasis se pone en la norma, no en el derecho de las personas. Y por lo tanto, el juez en esta época se engalana aplicando normas con independencia de si esa norma nos ayuda a resolver el conflicto, que al final es la razón de ser de nuestro trabajo. Esto generaba mucha burocracia y tramitología. Imagínese usted un modo de proceder para cada cosa, ¿verdad? Generaba inseguridad, falta de certeza. Los plazos eran excesivamente prolongados para la solución del conflicto familiar, y esto por ende traía como consecuencia que la problemática familiar se agravara, se intensificara, ¿verdad? La gente llega buscando soluciones a sus problemas y sale con más problemas, ¿verdad? Y entonces, lo que es grave en esa época, ¿verdad?, antes del año 94, es que la solución judicial se convertía en un nuevo problema para la gente que buscaba solución a su problemática. Entonces, a raíz de eso, se empieza a analizar la posibilidad en el año 94 de crear un instrumento normativo, sustantivo y procesal que diera respuesta o que cambiara esta lógica. El año 94 en El Salvador es el escenario de la posguerra. Fue un escenario ideal para la reforma judicial, porque de otra manera no lo hubiéramos hecho nunca, ¿verdad? Y hubo
mucho apoyo de cooperación internacional. Aida Kemelmacher estuvo en este proceso. Ella se acordará mucho de esta ley que para nosotros fue un modelo importante. Fuimos pioneros en esto de poner leyes sencillas, ágiles, expeditas, donde la burocracia, la tramitología, el énfasis en la norma en abstracto dejara de lado y le diéramos respuesta a los problemas de la gente. Bien, llegamos a aprobar una ley procesal de familia sencillísima. Es una ley muy sencilla que así a grosso modo tiene una fase de presentación de la demanda. El juicio de admisibilidad debe hacerse en 5 días, luego hay que emplazar, luego viene la etapa de contestación de la demanda, son 15 días hábiles para el que quiere contestar la demanda, luego viene el examen previo, el juez prepara la audiencia preliminar a que hacía referencia a Ida, viendo qué dice el demandante, qué dice el demandado. La audiencia preliminar, esto es importante, el protagonismo lo tiene el juez, de tal manera que dice la ley procesal nuestra que el juez puede proveer o puede ofertar a los involucrados fórmulas de solución a su conflicto. Eso solo es posible de un juez protagonista, de un juez que no sea de escritorio. Hay una audiencia de sentencia, hay una sentencia que debe dictarse en 5 días, hay una fase de impugnación que solo dura 5 días, digamos, el plazo para que el Tribunal Superior se pronuncie, y una fase de ejecución. Y lo mismo las famosas diligencias, o sea, lo que nosotros tenemos en El Salvador, estimados amigos y amigas, es un solo modelo procedimental para los casos contenciosos y un solo modelo para los casos que no tienen esa característica de ser contencioso. ¿Qué se gana con eso? Bueno, se simplifican de manera sustancial los trámites y se acortan los tiempos de respuesta. Ojo, estoy hablando en abstracto, estoy diciendo a partir del análisis del instrumento qué es lo que genera esto en relación a lo que teníamos. Esas son 2 únicas estructuras procedimentales. Parece ser que, a excepción de los abogados aquí presentes y de los jueces aquí presentes, los abogados y los jueces, la tendencia es a complejizar los asuntos, a darle vigencia a la norma en abstracto y olvidarnos del problema de la gente. En este código, en esta ley procesal nuestra, el perfil del juez es importante. Un juez sensible, protagonista, puede ofertar soluciones a las partes. ¿Eso qué implica? Implica que se mete de cabeza en el caso, puede entender esa problemática y porque la puede entender, puede dar una posible solución. Otro punto importante es las salidas alternas, la conciliación. O sea, lejos de permitir que un tercero decida los conflictos que no son propios, busquemos afanosamente que los resuelvan ellos mismos con la ayuda nuestra, porque un conflicto que lo solucionan los propios interesados tiene mucha más posibilidad de ser efectivo a que el juez sea el que tenga que decidir entre 2 posturas. Hay en la ley procesal de familia una reducción importante de los medios de impugnación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos no tienen casación. Y compañeros y compañeras, eso es una gran cosa, eso es una gran noticia, porque no sé qué pasa en nuestros países, al menos en El Salvador, que a medida vamos avanzando en la estructura judicial, las cosas se vuelven oscuras, los tiempos se dilatan y las respuestas no son satisfactorias. Solo recuerdo un caso, la lepina nuestra dice que el abreviado dura 20 días hábiles y te planteó un incidente y la sala civil nuestra se tardó 6 meses en resolver el incidente. Entonces dice uno, mire, no deberíamos permitir que haya casación en los casos de familia porque desnaturalizamos la solución. También la ley procesal provee modalidades de ejecución efectiva. Siempre es un problema el tema de la ejecución de la sentencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, una figura que se llama adecuación de modalidades de ejecución. Citamos a los 2 y les preguntamos, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se cumple la sentencia? Pongámonos de acuerdo, sin alterar, por supuesto, los alcances de la sentencia. Ahora bien, ese es el escenario desde un análisis abstracto de la ley. Pero este niño dice, con razón el conflicto se incrementa, con razón el conflicto adquiere nuevos matices, se diversifica. ¿Por qué?
porque lo que la práctica ha demostrado en 23 años es que, mire, con un mismo instrumento normativo tan sencillo, abundan o es ausente la uniformidad de criterios para admitir demandas, para señalar audiencias, para decidir casos. Esa ausencia de criterios uniformes le hace daño a la seguridad jurídica, ¿verdad?, a la certeza. Los procesos no duran lo que dice la ley. Si uno saca las cuentas de cuánto debería durar un contencioso, por complicado que sea, y estirando los plazos, no debería durar más de 5 meses. Un proceso contencioso complejo. Duran en la práctica 11 meses, 12 meses, 2 años, 3 años. Y si va a casación, peor. Y las diligencias, que deberían durar mes y medio, duran 4 meses. Entonces dice uno, aquí, ¿qué es lo que está pasando si el instrumento es sencillo y es único? ¿Por qué dura tanto su tramitación? Los plazos se incumplen y la variable más constante es que, mire, los actos de comunicación. Tenemos un serio problema en El Salvador con los actos de comunicación, porque de nada sirve que el juez emita la sentencia en el plazo si la notificación va a llegar 3 meses después. Pero entonces nos preguntamos, ¿y es que acaso el juez es un inerte, un pasivo que va a dejar que el oficial que hace los actos de comunicación sea el que decida si él es el director del proceso? Y él es el que tiene que fijar esto o analizar este tiempo del plazo. Poca o nula utilización de jurisprudencia y de doctrina. Mire, es un énfasis en hacer interpretaciones literalistas, formalistas. Esa es la regla. Eso es lo que hemos visto en 23 años. Difícilmente no pude encontrar estadísticas oficiales porque no las hay. Yo estos datos los he recopilado hablando con los colegas en la práctica, con los abogados que sufren en el día a día la actuación de los jueces, y de una investigación universitaria que se hizo del año 2009, donde se analizó expediente por expediente del año 94 al año 2008. Y esto fue lo que nos arrojó esa investigación. Además, ha arrojado la investigación que cuando la ley tiene deficiencias en su texto, recurrimos a la aplicación supletoria del derecho común, en este caso el procesal civil. No siempre la utilización de la supletoriedad nos ayuda a alcanzar la finalidad de resolver los conflictos, porque es obvio, el procesal civil y mercantil está pensado para otras cosas, no está pensado para familia. Y cuando nosotros las deficiencias las pretendemos saldar aplicando supletoriamente los procesos civiles o la normativa procesal civil en El Salvador, implica desnaturalizar normalmente lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el reto? El niño está atrapado ahí, ¿verdad? Y entonces busca, si esta es la situación, ¿cómo vamos a superar esto? Bueno, en primer lugar, creo que es importante, en torno a la reflexión que estamos haciendo, que hay que señalar plazos determinados para la realización de los actos procesales y particularmente los actos de comunicación. Nuestro procedimiento civil dice a la mayor brevedad posible. Eso en manos de un juez de escritorio es peligroso. Hay que ponerle 2, 3 días, pero que sepa que tiene que cumplir con ese plazo. Debe eliminarse, considero, la casación en los casos de familia, porque está demostrado que si el caso en primera instancia duró 1 año, si llega a casación va a durar 3 años más, ¿verdad? Estoy recordando el único caso de procreación, de voluntad procreacional que hemos tenido, ¿verdad? Allá por el 96 se resolvió 6 años después de haber llegado a casación. Entonces, parece ser que hay que quitar casación, además de toda la historia de este recurso extraordinario. El diseño de la ley procesal que estamos pensando debe ser autosuficiente y reducir sensiblemente la posibilidad de la aplicación supletoria. O sea, debemos pensar en un instrumento procesal que sea autosuficiente, que no tenga necesidad de recurrir a la aplicación supletoria, porque de entrada estaríamos desnaturalizando la finalidad del proceso de familia. Además, lo que ya planteó Aida, el tema de los principios.
debe ponerse un título preliminar, una parte inicial, donde quede claro que los principios son los que guían esa estructura procesal y que cualquier conflicto lo vamos a resolver con una interpretación principialista, ¿verdad? Y esto, entonces, también nos lleva a algo que la Corte Interamericana lo ha dicho siempre, y es la obligación que los jueces tenemos de hacer control de convencionalidad, en no estar pensando en oponer la norma interna a lo que dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, la idea de flexibilizar el trámite, de aumentar los poderes del juez para resolver el conflicto. Pero miren, tenemos cosas tan graves como, por ejemplo, presentan una demanda de divorcio por causal tercera, el otro reconviene por causal segunda y al final llega a la audiencia preliminar y un juez protagónico los invita a resolver el conflicto y dicen ellos, ok, resolvamos esto, hagámoslo por mutuo consentimiento. Y ahí se terminó. Diría más de algún juez, no es posible porque eso es alterar la pretensión y mejor que renuncien y que se vayan a otro proceso. Así se interpretan las normas. Eso implica no entender cuál es el papel que yo juez tengo en la solución del conflicto familiar. Por eso es que termino con esta idea. A ver, puedo tener la mejor ley procesal del mundo, la de El Salvador es muy buena, me parece a mí, pero si yo no trabajo el perfil del juez, si yo no exijo, si yo no concreto que sea un juez con enfoque de derechos humanos, comprometido, responsable, con una formación interdisciplinar que favorezca la solución adecuada del conflicto, difícilmente voy a lograr el objetivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé, pero hay que revisar los procesos de selección, los procesos de formación, para que no llegue a la judicatura gente que llegue a crear problemas y no a dar soluciones. Este es el reto, esto es lo que ha pasado en 23 años en la jurisdicción de familia. Y creo que uno de los principales obstáculos tiene que ver con el perfil del juez. Un juez de escritorio no sirve. El juez debe ser protagonista. Y ya la ley procesal de familia le da las herramientas. ¿Por qué no ha sucedido en 23 años? Bueno, esa es la incógnita. Parece ser que la formación civilista, romanista, todavía es muy fuerte y eso quiere decir que a nivel institucional tenemos que revisar el trabajo que estamos haciendo con todo aquel que aspira a ejercer la judicatura. En materia de familia no necesitamos jueces de escritorio, necesitamos este tipo de jueces, porque de lo contrario seguiremos lamentando la burocratización del conflicto familiar. Y eso me parece que no es justo. Muchas gracias.